Bueno, gracias Gerardo. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, medio en broma, medio en serio. Yo digo que voy infiltrado a moderar paneles civiles, pero realmente termino aprendiendo muchísimo. Y quiero agradecer especialmente a Adriana Di Pierro, que nos dio una mano enorme tanto en la organización del grupo como en, en la construcción de estas conclusiones. El eje común que han tenido todos los trabajos es el desafío constante que tiene la defensa pública de ir acompañando los cambios. La realidad va cambiando de manera abrupta y la defensa pública tiene la plasticidad suficiente como para ir adaptándose. Lo otro, el otro rasgo común que hemos visto en todas las ponencias que se presentaron es, la verdad no podía ser de otra manera, ¿no? Es tener como objetivo, como punto de mirada, los grupos vulnerables. Creo que en el panel en el que me tocó trabajar, se mencionaron y se hizo referencia a todos los grupos vulnerables: enfermedades mentales, niños, violencia de ambos lados, porque ambos adversarios, si se quiere, dentro de un conflicto de violencia son vulnerables. El supuesto ofensor que recibe una medida cautelar y la víctima, que obviamente en su calidad de víctima también integra el grupo de vulnerabilidad. Y aparecieron incluso de nuevos grupos vulnerables que tal vez no lo tengamos tan visibles. Uno al menos yo no lo tenía para nada y creo que ustedes también se van a sorprender. En primer lugar, dos colegas se ocuparon de ponencias vinculadas con los adultos mayores. Un tema de enorme trascendencia y que tiene que estar visibilizado por la defensa pública. Y uno que a mí me sorprendió, pero que gratamente, y quiero destacarlo, un compañero de Mar del Plata, que trajo como referencia dentro de los integrantes del grupo familiar nada más ni nada menos que a los animales no humanos. Así que ya les voy a hacer una breve referencia a todas estas enormes ponencias que se han presentado y que hemos trabajado. En primer lugar, abordó el tema la licenciada Verónica Rashid, el problema de las derivaciones. Ella integra un cuerpo técnico en una defensoría y la situación compleja que se les presentan muchas veces en materia de problemas de enfermedades mentales, porque nos decía que generalmente la persona con una problemática viene casi arrastrada por un tercero a la defensoría y es muy difícil tratar de darle una mano desde la defensoría a alguien que ni siquiera tiene conciencia de una supuesta enfermedad y de las dificultades que tiene cuando desde un organismo oficial como es la defensoría se le sugiere un tratamiento. Y mencionaba distintas alternativas que se podían tomar como para tratar de resolver esa actitud refractaria que tiene la persona que tiene una enfermedad mental y que sin embargo por falta de conciencia de ello no puede ser asistida adecuadamente. Después quería destacar el aporte de Patricio Gabriel Rodríguez. Él es el que trajo al grupo la inclusión de los animales no humanos dentro de la protección de la ley 12.569, es decir, la ley de violencia familiar. Esto que al principio impacta, nos lo explicó de una manera tal que terminamos todos aceptando
la plausibilidad de esta propuesta. Él arrancó diciendo 90% de las familias argentinas tienen un perro, tienen un gato, tienen un pez, tienen una tortuga, tienen un pajarito. En mayor o menor medida ocupan un lugar en la familia. Tienen su veterinario, su suministro de alimentos, su cuidado, su lugar en el sillón. Entonces arrancó diciendo, yo propongo considerar a las familias como familias multiespecie. A partir de eso, él entendió que los miembros no humanos de la familia también merecían protección directa en función de esto, de que son miembros de la familia, e indirecta porque nos decía, y tiene razón, que muchas veces los integrantes humanos de la familia, para agredirse entre sí, se la agarran con el animal del otro. Es decir, la mascota ya no como destino directo de la violencia, sino como instrumento para dañar a otro integrante de la familia. Y yo recomiendo la lectura pormenorizada de todas estas ponencias, porque yo no puedo hacer más en estos 10 minutos que una mención apresuradísima, pero recomiendo fervientemente la lectura de cada una de estas ponencias. Rápidamente voy a ir mencionando el resto. Daniela Martínez mencionó las dificultades que tenemos cuando tenemos que asistir no ya a la supuesta víctima, sino al ofensor, y lo desdibujada que está el derecho de defensa en juicio cuando tenemos que contrarrestar una medida cautelar y cuando el fondo del asunto no se resuelve nunca y termina el supuesto ofensor en un limbo jurídico, en un proceso kafkiano que nunca termina y que incluso suele terminar luego o rebotar en un proceso penal por desobediencia. De adultos mayores, con adultos mayores trabajaron dos colegas, Verónica Nabs, que hizo un análisis muy interesante de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con otros pactos, y mencionó cuáles eran las dificultades que tenía que afrontar este nuevo grupo, no nuevo, sino que empieza a hacerse visible, que son las personas mayores, con brecha tecnológica, con dificultades que quieren seguir viviendo en su propia casa y no pueden hacerlo y necesitan apoyo, y bueno, en definitiva, proponiendo una capacitación para asistir a estas personas al estilo de la ley Micaela. Muy interesante también el trabajo presentado por el doctor Osvaldo Cabaño, defensor oficial de Mar del Plata, que nos presentó una propuesta muy interesante con una experiencia de trabajo en materia de restitución de niños, en donde nos comentaba, digamos, las singulares dificultades que se tienen en estos procesos, sobre todo por lo prolongados que son estos procesos, muchas veces cuando debería ser algo rápido y porque el sistema recursivo que tenemos, muchas veces con recursos con efectos suspensivos, alongan muchísimo más de lo recomendable la efectivización de una restitución internacional. Perdón porque estoy, digamos, mencionando con pinceladas cada uno de los trabajos. Insisto en que merecen ser leídos completamente. Federico Manuel Tapia, también de Mar del Plata trabajó mucho, Cecilia, también presentó también una serie de propuestas vinculadas con la defensa, en este caso de las mujeres, que según nos señala él, y es posible que también tenga razón, muchas veces
lo de la perspectiva de género, tal como nos dijo Marisa Herrera hace un rato, es más verbal que real. Muchas veces en los procesos que se transitan, más allá de mencionar el tema de perspectiva de género, no se pone en práctica realmente. Y el otro trabajo, para terminar, fue el de Adriana Di Pierro, también refiriéndose a la cuestión de los adultos mayores, que le dio su impronta, porque trató el tema desde una perspectiva literaria y poética. De lo que recuerdo, mencionó cómo en muchos textos, lejos de dejarse de lado los ancianos, se los exalta. Me acuerdo en este momento casi de memoria que mencionó al Martín Fierro y al viejo Vizcacha cuando decía que al diablo había que respetarlo por diablo, pero sobre todo por viejo, porque la vejez era una virtud. Bueno, no los entretengo más, excelente el trabajo, muchas gracias. Bueno, creo que voy a tomar tu introducción porque al igual que el doctor Safrain, también fui como un infiltrado en el panel civil. Cuando uno viene para ahí del fuero penal, cuando no, también un poco por curiosidad, modera un panel civil, bueno, uno también siempre termina aprendiendo y además haciendo una muy buena y muy rica experiencia, ¿no? El panel trató en realidad de temas diversos, pero también con un eje, creo, con la vulnerabilidad y con la interseccionalidad. Los temas que nos convocaron en el panel eran el acceso justo al hábitat, el derecho a una vivienda digna, medidas cautelares autónomas o anticipadas, amparos de salud y labor extrajudicial. Tuvimos tres diferentes presentaciones, ponencias, cada una abordó cada uno de los aspectos justamente del panel, o sea, como que estuvimos cubriendo con cada una de ellas la totalidad de los temas que convocaba, ¿no? el título. Voy a hacer una referencia muy breve, yo creo que invitaría también a leer las ponencias porque la verdad que son interesantes, todas tienen una referencia casuística muy buena. Esto creo que también es algo que nos permite construir una posibilidad muy cierta también de que el conocimiento que logramos no es solo propio, es conocimiento institucional. Y este conocimiento institucional es algo que es un acervo de construcción cultural de la defensa pública. Y esto nos da poder. Creo que compartir este conocimiento, socializarlo, hacerlo, digamos, parte de toda la institución de defensa pública es lo que nos da poder como defensa pública. Y esto creo que es algo fundamental. Bueno, para no ser cruel con el tiempo, voy a hacer una muy breve referencia a cada una de las presentaciones. La primera fue de Cristina Kirchner, de Mar del Plata, auxiliar letrada de una defensoría en Mar del Plata. Ella planteó el problema de los amparos de salud y el problema de la efectividad de las sentencias favorables, ¿no? Es decir, uno cuando logra la sentencia favorable en realidad pareciera que no logra nada, porque tiene todo un camino de ejecución de sentencia que muchas veces es altamente complejo y dificultoso. Destacaba claramente una enorme desidia por parte de los diferentes organismos del Estado, sea IOMA, Instituto Provincial de la Vivienda, Ministerio de Salud, Programa Incluir Salud, entre otros organismos, para poder cumplir justamente con las decisiones judiciales. Señalaba que muchos de los mecanismos no son efectivos, esto de imponer astraintes en general, o hacer incluso intimaciones bajo apercibimiento, de iniciar causas por desobediencia o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo que proponía concretamente es, bueno, una de las formas de tratar de sortear todos estos inconvenientes, muchas veces muy kafkianos, para poder lograr la ejecución de una decisión favorable, y sobre todo cuando compromete una cuestión de salud, ¿no? Que realmente es acuciante, era justamente instalar como práctica habitual que las sanciones combinatorias pecuniarias directamente sean soportadas por los sueldos del funcionario público responsable. Es decir, requerirlo esto y que sea el funcionario a cargo de la cartera que incumplió
con la decisión, que sea justamente quien deba cumplir con las sanciones pecuniarias que se le pudieran imponer en el proceso. Para esto también es importante tener en cuenta cómo notificar, de qué manera notificar. No se puede hacer una notificación genérica cuando después la responsabilidad es perfectamente individual, con lo cual habría que hacerlo al mail de el oficial del funcionario, ¿no? Me parecía una opción interesante como para ir sorteando las dificultades que tenemos, y de hecho también se puede hasta trazar un paralelismo con el panel del año anterior en el que también se planteaban estas mismas dificultades, o sea que es algo que sigue persistiendo. Después, otro tipo también de opciones se fueron planteando cuando se abrió al debate. Carolina Villanueva, secretaria de ESCA en Azul, planteaba una opción como ordenar el cumplimiento muchas veces de la prestación por parte de un tercero privado con cargo al Estado. Esta también habría prestaciones que podrían tal vez tener este tipo de solución, otras tal vez mucho más difícilmente puedan ser hechas de esa forma. Y después también tuvimos una propuesta que nos pareció muy interesante, que también la queríamos compartir, que era la de Federico Frola, secretario de una Defensoría Civil en Campana, en Zárate Campana, que él proponía en realidad también, en lugar de presentar amparos, hacer la presentación justamente para poder proteger, ¿no? El derecho a la salud a través de medidas cautelares autónomas anticipadas en los términos del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿no? Esto es ir al fuero contencioso. A veces es un fuero que nosotros lo vemos un poco como de costado, pero bueno, me pareció una idea muy interesante también. Y también esto nos permite sortear esto de cuando nosotros presentamos un amparo, termina después en un sorteo que no sabemos a quién le toca. Y a veces nos puede tocar algún juez que no sea muy ducho para resolver una cuestión constitucional que comprometa el acceso a la salud. Así que me parecía una idea muy interesante. Y finalmente se destacó también la importancia de destacar el trabajo de todo lo que tiene que ver con intervenciones extrajudiciales. O sea, la defensa pública trabaja mucho para evitar presentar amparos. O sea, trabajamos mucho para evitar judicializar determinadas cuestiones, y este trabajo extrajudicial de estar permanentemente trabajando con referentes, de los obligados a las prestaciones, muchas veces no queda registrado. Es un trabajo que insume un enorme tiempo a la defensa pública y que lamentablemente no queda registrado. Queda registrado cuando se presentó el amparo o queda registrado cuando se hizo la presentación de la defensa. Pero hay mucho trabajo detrás que también es un trabajo que debe ser reconocido, valorado y al mismo tiempo medido. La segunda de las ponencias fue la de Juan Marcos Caminos y de la licenciada Clarisa Di Falco, del Departamento Judicial de Mercedes. Ellos comentaron un fallo que no es de la defensa pública, pero es un fallo interesante en muchos aspectos, que vinculaba el derecho a la autopercepción de la identidad de género. El caso fue un caso litigado por el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires, y fue un caso que nos sorprendió a muchos por lo que podíamos ver todavía es cuánto nos falta o cuánto nos falta como sistema de justicia para sortear muchas veces las prácticas discriminatorias, ¿no? Era un caso en el que una mujer trans que había accedido a través del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género a intervenciones quirúrgicas que tenían por finalidad adecuar el cuerpo y la imagen a la identidad autopercibida, y lo que fue a presentar fue un nuevo pedido de cirugía de feminización facial. Ante ese pedido de feminización facial, la prestadora le dice, no, esto no está contemplado en la ley. ¿Por qué? Porque esto es estético. Le dicen, esto es una cuestión puramente de cirugía estética, no integra en realidad el catálogo de prestaciones que podían estar dadas por el artículo 11. ¿Y qué es lo increíble del caso? Que más allá que se resuelve favorablemente, el juez ordena una pericia psicológica y médica. En la pericia médica, por ejemplo, se mencionan cuestiones como disforia de género. Es decir, cuando escuchaba la palabra, hacía más de una década que no escuchaba la palabra disforia de género. De hecho, digo, el médico tiene que estar denunciado frente al INADI, lo menos, ¿no? Pero por lo menos tenía que haber habido una denuncia, por lo menos ante el Colegio Profesional de Médicos, porque la verdad que ese hombre había quedado en el tiempo, muy atrás. Y nos pareció, la verdad, que interesante el caso, interesante el abordaje del caso, porque si bien la respuesta es favorable, la decisión es favorable a incluir esta transformación facial dentro de la cantidad de prestaciones que están incluidas en el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, sí nos pareció regresivo y patologizante que se realicen pericias de este tipo, con además expresiones de este tipo.
¿no? Me parecía o sea, importante tener en cuenta todavía cuánto nuestro sistema de justicia tiene que trabajar en pos de evitar prácticas discriminatorias y en un punto también de empezar a construir también nuestras culturas de litigio sobre la base también del reconocimiento pleno de las diferentes diversidades y disidencias sexuales en materia de género, ¿no? Me parecía interesante, incluso el caso tiene hasta un aspecto mucho más complejo donde hay hasta violación de datos privados de la peticionante, es decir, incluso hasta una litigación de muy mala fe por parte incluso de la prestadora de servicios que se negaba justamente a cumplir con la operación. Y en la última de las ponencias, que la verdad, voy a ser sincero, es la que se presentó después del plazo, y es culpa mía porque yo fui el que la retrasé, pero bueno, me hago cargo de esto, tenía que ver también con el rol de la defensa pública en la exigibilidad del derecho al hábitat, ¿no? Este es un trabajo que estuvimos realizando con la secretaria Endesca, que se llama la doctora Carolina Villanueva, y con Julia Méndez, que es una trabajadora social que también trabaja en la Defensoría General. ¿Cuál era un poco la idea de esta ponencia? Tenía que ver en realidad con pensar o utilizar la sanción de la ley del acceso justo al hábitat como una oportunidad para construir nuevas formas también, no solo de litigio, sino de intervención y hasta a veces preventiva de la defensa pública en la protección del derecho a una vivienda digna. Cuando se sanciona la ley del acceso justo al hábitat, hace ya 11 años, ¿no? Hay un cambio, me parece interesante, de paradigma. El cambio de paradigma es que ya no es el acceso a la vivienda, ya no es simplemente el acceso a un techo, a una guarda, al cobijo, sino que lo que la ley resguarda y protege no solo es la vivienda digna, sino es el derecho a la ciudad, el derecho justamente a todas las prestaciones vinculadas a la vivienda. Por eso el derecho a la vivienda se lo considera como un derecho puente, ¿no? Un derecho puente que permite acceder a otros derechos en el ámbito social, cultural, que me parece que destacan la importancia de utilizar la ley como una herramienta útil en el campo de los derechos sociales y culturales y ambientales. Hemos trabajado mucho con la ley y hemos utilizado dentro de esta ley algunas de sus herramientas. Por ejemplo, la ley prevé como herramienta para todos los municipios que adhieran a la ley la posibilidad de crear consejos municipales de hábitat, que son espacios donde se discute el derecho a la ciudad, donde se discute la cuestión del ambiente, donde se discute la posibilidad de establecer criterios de asignación de tierras. Nosotros propusimos, en el caso de Azul, al municipio la creación de este consejo y además la participación. Y lo hicimos junto con la universidad. Y pudimos lograr que esa creación fuese instrumentada. Hay un consejo de hábitat hoy funcionando, un espacio de discusión de políticas públicas en materia de acceso al derecho a la vivienda, en el cual nosotros también podemos en algún punto también utilizar como una herramienta válida que después va a impactar incluso hasta en los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque después vamos a tener procesos con desalojos masivos. Y en esos casos también vamos a poder utilizar herramientas previas. Podemos trabajar preventivamente, justamente toda la compleja problematización de ciudades cada vez más desiguales, ciudades donde el acceso a la vivienda cada vez es más lejano y donde cada vez hay más problemas que se terminan, ¿no? Resolviendo, entre comillas, con la cuestión penal. Y entonces a las desigualdades sociales le agregamos las desigualdades penales y sumamos las dos desigualdades y no resolvemos absolutamente nada. Estamos cerrando. Bueno, la idea es plantear con la ley de acceso justo al hábitat una serie de nuevas formas de abordaje de la defensa pública y los invitamos, bueno, a compartir después el artículo y espero que pueda ser de agrado de todos. Muchas gracias. Bueno, yo tengo la enorme responsabilidad de representar a la doctora Silvina Puricelli, que es la moderadora del grupo y que me hizo llegar las conclusiones, así que voy a tratar de estar a la altura. Concluimos que todas las intervenciones de las y los expositores dan cuenta de una conducta activa
por parte de los profesionales en pos de dar respuesta a las personas que acceden al servicio de la defensa pública. No escapa al conocimiento de todos que los juzgados de familia se amparan en las medidas de trabajo remoto establecidas en pandemia, que ya concluyó, para realizar actividades jurisdiccionales en un fuero tan sensible como el de familia en forma virtual. Esto recarga de trabajo a las defensorías, que son el primer y casi único órgano de la Administración de Justicia que trabaja con las personas en forma presencial, escuchando, acompañando a los mismos y tratando de dar una solución integral. Las conclusiones puntuales serían: las complejidades y dificultades de la aplicación de la norma y del derecho en general solo podrán arribar a una respuesta en tanto y en cuanto se vean pensadas desde la reflexión general y sistemática sobre todo lo que existe, lo que debe hacerse o es bueno, y sobre cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas. Resulta imperioso instar a los juzgados para que se designen las audiencias normadas por los artículos 833 y 636 del Código de Procedimiento Civil, sin dilatar las mismas a la denuncia previa de datos telemáticos. Es decir, primero aporten los datos para que se pueda hacer la audiencia y después la señalamos. Situación bastante compleja con la gente que tenemos nosotros. Es muy difícil. A veces solo una audiencia se puede hacer por WhatsApp. Así que esos datos telemáticos no llegan oportunamente al caso que lo amerita, en aras de garantizar el acceso real a la justicia a fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en una cuota alimentaria. Buah. Es útil pensar y establecer espacios donde se pueden abordar las problemáticas traídas a la defensa en forma supletoria a los procesos judiciales. Todos están de acuerdo que judicializar no es la solución. Es una alternativa válida la de evaluar supletoriamente estos procesos, máxime cuando todos los que participamos reconocemos las múltiples dificultades para la ejecución de los alimentos, no solo con demandados insolventes, sino con los alimentantes maliciosos. Sostenemos que es necesario, para abordar problemáticas familiares complejas, ser creativos, y pensamos que una forma de hacerlo es incorporar la figura del coordinador parental, que entendemos que sería muy útil que esté en la defensa, que es con esta figura, vamos a decir, un paralelismo. En el comienzo, el juzgado de familia tiene un consejero. Después de una sentencia, está sola la gente. Y la gente nuestra que está sola no se paga un psicólogo, no puede ir a un taller psicosocioeducativo. Esa sentencia que puede defender los derechos de los niños queda sin instrumentar y a veces genera otros conflictos. Entonces, esto de tener dentro de la defensa, a ver, juzgado de familia, no te vengas a robarnos este coordinador parental. No, la defensa lo necesita porque la gente que atiende la defensa es distinta. Pensamos que la actividad tendiente a que las partes aborden y solucionen sus problemas desde la mediación o desde los acuerdos extrajudiciales con debido acompañamiento, sin duda es una herramienta imprescindible para la defensa pública en su faz de acompañamiento. Es necesario la perspectiva de género en cada una de nuestras intervenciones para visibilizar las desigualdades estructurales existentes entre hombres y mujeres, y así caminar hacia una sociedad más justa
y con una igualdad real entre sus ciudadanos. Sobre todo, perspectiva de género en los casos de cuidados parentales, donde la brecha de cuidado y pauperización de los cuidados de la mujer respecto al hombre es significativa y merece un análisis profundo para evitar acuerdos o sentencias que no son satisfactorias para el caso concreto. Aquí he terminado con las conclusiones del panel de la doctora Silvina Puricelli. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo no soy ninguna infiltrada como los doctores en la mesa civil. Yo soy defensora civil de hace 37 años. Pero bueno, la verdad que uno cree que no va a perder nunca la capacidad de asombro con tantos años de defensa y sobre todo en la defensa civil. Y sin embargo, fue gratamente la sorpresa de nuevamente tratar temas que a diario tratamos, como el beneficio de litigar sin gasto, los abrigos. Y este congreso, esta reunión de la defensa es enriquecedora siempre. Así que bueno, las ponencias nuestras fueron muy enriquecedoras porque trajo mucha discusión y trajo conclusiones. La primera exposición fue de beneficio de litigar sin gastos. Perdonen, yo llegué media hora antes de empezar, tengo los papelitos, estoy un poco desprolija, pero bueno, lo traje. La primera fue beneficio de litigar sin gastos, a cargo de Silvina Lima, y un proyecto de reforma de la ley 14.442. Fue muy interesante, fue muy discutida, pero concluyó en esto de que, como me pone la conclusión la doctora, que se expuso, se debate y realmente se entiende que los magistrados realmente se niegan a renovar sobre esta materia. Los criterios que aplican siempre son los mismos y no logran avanzar mucho más. Y tenemos realmente un problema grave con el beneficio de litigar sin gasto. Muchas veces nos encontramos que es la cuestión de fondo, cuando en realidad es una cuestión de forma, cuando en realidad todo el trabajo lo hizo la defensa. La defensa no quiere intervenir en casos de gente que no es carente. Para eso están los abogados particulares. Sin embargo, muchas veces muchos jueces de familia, sobre todo los que trabajamos en la defensa pública civil, tratan al tema del beneficio como una cuestión de fondo. Lo más importante que hay en el proceso es eso. Nos olvidamos de los alimentos, nos olvidamos de los niños, nos olvidamos del cuidado personal, del derecho de comunicación. A ver, ¿usted tiene plata para el beneficio de litigar sin gastos? Bueno, ahí está el problema y esta conclusión de esta expositora, que fue excelente, concluye con una reforma. Con una reforma que dice así: proyecto de ley, reforma ley del Ministerio Público, considerando que resulta necesaria la adecuación de la ley del Ministerio Público a los nuevos paradigmas superadores de gestión judicial, atendiendo a una política holística e integral centrada en la celeridad y desburocratización del sistema, que amplíe el acceso a la justicia mediante la gestión estratégica de la conflictividad social actual. En mérito de ello, resulta oportuna la reforma del artículo 33, inciso primero, en lo referente a la necesidad del defensor oficial de realizar la gestión necesaria para obtener el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, concluye, lo hago más rápido, que para ella el artículo 33 tendría que decir de esta manera: deberes y atribuciones del defensor oficial corresponde al defensor oficial asesorar, representar, defender gratuitamente a las personas que carezcan de recursos suficientes para hacer valer sus derechos en juicio, garantizando el acceso a la justicia. Se presume la escasez de recursos para afrontar los gastos del proceso de las personas que hayan sido admitidas por la oficina especializada dependiente de la Defensoría General de cada departamento judicial, debiendo eximir a la misma en forma oficiosa de la tramitación del beneficio de litigar sin gastos. Este es un proyecto que estaría excelente. Por favor, señor procurador, reformar este artículo. Otra de las ponencias, las tres ponencias siguientes fueron sobre abrigos, pero tratados de una manera distinta. La primera ponencia fue de la doctora Luján Papacidero, de la Defensoría Civil de Mercedes, que trajo una problemática que tiene que ver con algo que nos explicó Marisa Herrera, que tiene que ver con esto de prejuzgar.
nosotros en la defensa no vamos a poder lograr dejar la hipocresía de lado, porque muchas veces en la defensa misma se prejuzga, por la cantidad de casos que tenemos, porque estamos cansados, porque tendemos el ser humano a prejuzgar. Entonces, bueno, esta ponencia de Luján tiende a una apertura de mente, a una apertura de tener como una empatía mayor en relación al tema de abrigos. La doctora mencionó mucho respecto de que cuando el abrigo ingresa a los servicios locales, ya hay como una sentencia. Y cuando llega la persona a decir, me sacaron al chico, la defensa, las mesas de entrada, nos ponemos como de acuerdo con el servicio local debido a que estamos cansados y decimos, bueno, no, hasta que no tengamos el PER final, hasta que no tengamos la resolución definitiva del servicio local, usted vaya porque el órgano administrativo es quien va a darle la respuesta. En realidad, toda la discusión se centró en que la defensa tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor, que es que en realidad no olvidar todos los remedios recursivos que tenemos, las garantías que tenemos que darle a la gente es justamente esa. No esperar tener que recurrir, tener que aplicar todo tipo de defensa, sobre todo la ley 14442 nos da en forma oficiosa poder intervenir en este tipo de medidas, y hacerlo, no esperar a que la gente ya pierda el juicio, que ingrese el abrigo en el juzgado y que uno no tenga la posibilidad ya de apelar, porque en realidad la sentencia de adoptabilidad se nos vino encima y no hay forma de ir para adelante con ese niño que va a estar institucionalizado y con la pérdida de vínculo para siempre. Luego la tercera ponencia, que fue también respecto de este tema, fue las estrategias de abordaje frente a la intervención difusa de los servicios locales. Estuvo a cargo de la doctora Samid, de la doctora Fosa Riglos y de la doctora Pauloni. Bueno, ellas también hablaron sobre esto, sobre la intervención del servicio local de esta manera, y concluyeron con una necesidad de regular el tan deseado proceso especial de abrigo. Es decir, nos falta un proceso especial. Estamos siempre navegando hacemos esto, interponemos este recurso, vamos al contencioso, no porque es derecho privado, vamos a la Cámara, ¿podemos recurrir un PER antes de que sea un PER final? Sí, podemos recurrir, podemos ir en queja, podemos hacer un montón de cosas, volver a los remedios defensistas, los remedios procesales y lograr todos juntos desde la defensa que haya una regulación especial de abrigos, como el proceso especial de alimentos, un proceso especial de abrigo, medidas de abrigo. No contenta con ello, yo creí que me había acabado con la capacidad de asombro, viene Necochea. Necochea con un dispositivo espectacular que están trabajando, porque la verdad es para felicitarlos, están trabajando al revés, conjuntamente con el servicio local, para lograr que no se judicialice las causas de abrigo. Me explicaba la doctora, ahora les voy a leer los nombres bien, Mujica Evangelina, que son las creadoras de esta ponencia, Laura Pernice y Jessica Martínez, que ellas tienen una forma de trabajar en donde citan al asesor, citan al defensor, citan al servicio local, a todos los que integran esta mesa para poder discutir el destino del niño, y trabajan en forma conjunta. A veces sale, a veces no, pero por lo menos tienen una forma de trabajar con un dispositivo que la Procuración lo tiene como, han tenido me dijo la doctora que tienen, incluir este dispositivo, la propuesta de ellas, es incluir este dispositivo como charla o taller de crianza respetuosa dentro del área de educación ciudadana de la Procuración para replicar en toda la provincia. Esta es la conclusión de este dispositivo, que lo que tiende a hacer es un dispositivo preventivo en realidad. Como me explicaba la doctora hoy Evangelina, es un laburo no de taller, sino un laburo de alta costura. Me encantó esa frase que me dio, porque es un laburo minucioso en donde a cada capacitor, a cada persona que la integra,
se trabaja poquito, de a poquito, y se logra el cometido. La verdad que fue muy enriquecedora esta mesa civil, son ponencias para leer y fue muy grato este intercambio de toda la defensa de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.